La agitada coyuntura en nuestro país ha generado estragos y consecuencias que se ven reflejados en el último informe de la revista The Economist. En esta revista se señala que hemos pasado de una democracia débil a un régimen híbrido. Pero, ¿qué significa esta clasificación? Está con nosotros el señor Farid Kajat. Él es politólogo e internacionalista, con quien vamos a conversar acerca de este tema. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenido a JN Noticias. Estoy bien, gracias. Buenos días. Muy buenos días. Un gusto tenerlo aquí en el programa. Como sabemos, la revista The Economist lanzó su índice de la democracia, donde América Latina y el Caribe registra una caída de 5.83 en el 2021 a 5.79 en el 2022. Y afirma que la región transita un camino cada vez más oscuro hacia la autocracia. Entonces, ¿cómo observa usted este primer diagnóstico de la revista The Economist? Bueno, hay dos fuentes que explican por qué ocurre lo que menciona. Hay gobiernos de izquierda que se han vuelto desembosadamente autocráticos. Cuba lo es desde hace más de medio siglo, pero en años recientes lo mismo ha ocurrido en Nicaragua, sobre todo a partir de 2018, y en Venezuela a partir sobre todo de 2015, cuando el gobierno chavista no reconoce, el triunfo electoral de la oposición en elecciones para el Congreso. En el caso de Nicaragua, el punto de inflexión probablemente sean las protestas contra la política económica, en realidad fundamentalmente del gobierno en 2018. Pero en el caso de Perú por primera vez desde que existe el ranking, que es más o menos mediados de los 90, o sea, en más de un cuarto de siglo, por primera vez deja de ser una democracia, deficiente pero democracia. Y ahora la revista cataloga a Perú como un régimen híbrido, o sea, un régimen a medio camino entre autoritarismo y democracia, porque, claro, de un puntaje de 0 a 10, los países que están ubicados dentro de esta categoría de regímenes híbridos son los que están entre 4 y 6, y Perú ya cae en esa categoría. Claro, en el caso peruano estamos hablando de un puntaje de 5.92%. Ahora, por favor, nos gustaría que nos explique a los ciudadanos que nos están escuchando y viendo el concepto en sí de lo que usted acaba de señalar, que es un régimen híbrido. ¿A qué llamamos? ¿Qué significa un régimen híbrido? Que existen todavía algunas instituciones propias de una democracia representativa, pero que algunas otras virtualmente ya no existen, ¿no? Específicamente el índice de la revista The Economist tiene 5 variables, ¿no?, que miden. Claro. Hay distintos rankings de democracia que miden variables relativamente diferentes, pero habría que decir que no toda la culpa es de un solo actor. Se culpa al gobierno de Castillo, pero también al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso. Y lamentablemente también se valora negativamente la cultura política de los peruanos, juzgada con base en encuestas. Claro, o sea, frente a quienes dicen que aquí hay solo un responsable, no, la revista culpa virtualmente a todo el espectro político. Y ya que estamos con ustedes son una de las pocas instituciones, el Jurado Nacional de Elecciones, que se salva en un contexto en el cual la oposición conservadora los acusaba de un fraude electoral que fuera del Perú nadie cree que haya existido. Claro, incluso estábamos conversando también fuera de cámaras de que se realizó una comisión en la Constitución, ¿no?, para revisar ese tema, en la cual no resultó nada, no tuvo como resultado, e incluso se gastó presupuesto más bien en esa comisión de Constitución. Pero ya que usted señaló en el tema electoral, sí, es lo que usted señala, que el buen puntaje, que es 8.75 sobre 10, hemos obtenido en el tema del proceso electoral, ¿no? Entonces, ¿usted considera que lo que hemos estado trabajando tanto en el año 2020, 2021, elecciones generales, 2022, elecciones regionales y municipales, ha ayudado, ¿no?, a que este puntaje no sea tan bajo? Por supuesto, solo que, al ponderar es una proporción menor del puntaje final. Pero pongámoslo de esta manera.
Respecto a la corrupción en el gobierno de Pedro Castillo, tenemos el testimonio de colaboradores eficaces y de candidatos a colaborador eficaz. Hay alrededor de una docena de personas que están dispuestos a atestiguar que esa corrupción existió. Respecto al presunto fraude, pongámoslo en contexto. Se hablaba de 220.000 votos que habían sido fraguados en favor de la candidatura de Pedro Castillo. Eso implica más de 1.000 mesas a 200 votos por mesa y 3 miembros de mesa por mesa electoral. Estamos hablando de que tendrían que haber sido cómplices del fraude más de 3.000 personas. Y de 3.000 presuntos cómplices no tenemos un solo testigo más de año y medio después. Entonces, digamos, nunca tuvo asidero esa afirmación. Y parte del problema con que este Congreso haga reformas políticas es que un sector del Congreso cree que entre esas reformas lo que habría que hacer es cambiar la composición de los entes electorales. Una de las pocas cosas que está funcionando en el Perú en materia de institucionalidad en este momento, según el reporte de la revista The Economist, eso es lo que quieren cambiar, curiosamente. Claro, incluso ya se ha señalado un predictamen, ¿no?, que está viéndose ese tema, y también de una congresista ahí en el Parlamento que ha señalado precisamente su propuesta del recorte del mandato de las autoridades. Pero eso es un tema que ya veremos seguro más adelante. Ahora, volvemos al tema de la clasificación de nuestro país. ¿Por qué cree usted que ha obtenido esa clasificación? ¿Alguna vez en la historia hemos tenido ese puntaje tan bajo? Nunca. Nunca hemos caído en la categoría, desde que existe el ranking, que por lo menos, hasta donde recuerdo, existe desde mediados de los 90, más de 25 años, nunca habíamos pasado a la categoría de régimen híbrido. Y bueno, habría que decir, repito, que el propio informe menciona el tipo de consideraciones que tuvo en cuenta para determinar esa situación. Por ejemplo, en términos de funcionamiento del gobierno, habla de más de 80 ministros en menos de año y medio durante el gobierno de Pedro Castillo, 6 presidentes desde 2016, en un régimen presidencial, no parlamentario, donde eso es más frecuente, pero lo que ha ocurrido en el Perú no ha pasado en ningún sistema presidencial en la última década. 6 presidentes en 6, 7 años, 3 congresos en ese mismo periodo. Exacto. ¿No? Y en materia de cultura política constata 2 cosas la revista. La polarización política, o sea, los peruanos cada vez parecemos identificarnos con bandos irreconciliables entre sí, no nos vemos como parte de una misma comunidad política. Y en segundo lugar, la tolerancia que expresan encuestas como el Latinobarómetro, que permiten hacer comparaciones con otros 17 países, la tolerancia a la posibilidad de un régimen militar, producto obviamente de un golpe de Estado. Entonces, digamos, no hay nadie que se libre, salvo probablemente las autoridades electorales, de la racia que hace respecto a la situación en el Perú el índice. Entonces, ¿qué otros países han caído en este régimen híbrido? En América Latina, Bolivia aparece en esa categoría, pero son pocos. O sea, la mayoría están en la categoría de democracias deficientes o débiles, ¿no? Creo que deficient democracy es el término en inglés. Hay 2 o 3 en la categoría de regímenes híbridos, Bolivia, Perú, son los que recuerdo en este momento, y hay 3 que caen en la categoría de regímenes autoritarios, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ok. Y volviendo al tema peruano, por favor, ¿cómo podríamos entonces salir de esto? Algunos señalan que sería este proceso de elecciones adelantadas, el cual nos llevaría a una solución. ¿Usted qué cree? Yo creo que en principio sería conveniente realizar algunas reformas al sistema político y electoral. Como las que han señalado en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la propia revista The Economist en algunos de sus artículos. El problema es que este Congreso no parece dispuesto a hacer eso. Lo que a este Congreso le interesa en materia de reforma política o electoral es lo que le conviene a sus integrantes. Por ejemplo, aprobar la bicameralidad y la reelección de congresistas, ¿no? Eso no está en principio mal,
pero ese es el único tipo de reformas que les parece interesar, además de tratar de capturar a las autoridades electorales. Y por eso el problema es este Congreso, que tiene cerca de 90% de desaprobación según encuestas, en un contexto en donde además 74% según encuesta de IEP quiere que se adelanten las elecciones para este año. Este Congreso no parece el indicado para llevar a cabo esas reformas. Claro, alguien podría decir, si vamos a elecciones generales con las mismas reglas, es probable que tengamos un Congreso parecido al actual. Lamentablemente ese parece un riesgo que tenemos que correr porque no hay buenas alternativas. Casi todas las alternativas que nos quedan son malas y algunas son peores que otras. Eso es lo único que nos queda como consuelo. Exacto, ¿no? Y todo lo que está pasando también se ve reflejado, como usted bien lo ha señalado, en la revista The Economy, ¿no? Donde tenemos un retroceso democrático que se evidencia muy bien el tema que genera, ¿no? En esta inestabilidad tanto social como económica que se ve reflejada, por supuesto, en las calles de nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. De nada, buenos días. Muy buenos días, hemos conversado con el señor Farid Cajat, él es internacionalista. Es momento entonces de ir a una pausa y retornamos.